SER Podcast. Esto es Hora 25 de los negocios, hoy con un episodio dedicado al papel de las Big Tech como competidores de la banca. Soy Jordi Fábrega y vamos a analizar si los Google, Amazon, Apple, Facebook, Netflix están entrando de manera decidida y decisiva en el mundo financiero. Lo están haciendo de momento a través de los sistemas de pago, a través de este ámbito financiero que es el que tiene más rentabilidad y más datos. Los directivos bancarios reconocen ya que las tecnológicas se han convertido en un competidor para ellos. Lo cree también el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. Las Big Tech ejercen presión de nuevo también sobre la rentabilidad del sector, una rentabilidad que ya estaba debilitada tanto por el impacto de la pandemia como por la evolución del negocio bancario tras la crisis financiera internacional. Y que para su mejora, pues evidentemente no cabe otra que seguir enfatizando y desarrollando ganancias de eficiencia, reduciendo los costes y utilizando más intensamente las nuevas tecnologías. ¿Pueden de verdad los Google, Facebook, Amazon y empresas similares jugar un papel central en el sistema financiero? De momento van dando algunos pasos, casi todos en su sistema de pago, pero no se han metido en el fondo del sistema bancario. De hecho, han desechado las partes menos rentables y menos agradecidas también del negocio. ¿Y los consumidores están dispuestos a sustituir los bancos de toda la vida por una de estas grandes compañías tecnológicas? La respuesta es, Carlos Sevilla, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. La respuesta es que por ahora la mayoría aún no está dispuesto a dar ese salto. Sí, en general los españoles son fieles a su banco, pero en caso de que tuvieran que cambiar, cada vez son más los que sopesarían la opción de mover su dinero a un banco digital. Un 43% se decantaría por esta opción según el Observatorio Financiero de Funcas. Preguntados directamente sobre si se plantearían la posibilidad de utilizar para servicios bancarios alguna de las grandes tecnológicas, un 58% dice que en ningún caso lo haría. Según estos datos, el 42% que no lo descarta se reparte entre quienes elegirían Google como banco, un 13%, seguidos por los que apostarían por Amazon, un 12%, Apple, un 10% y Netflix casi un 5%. Y este observatorio incluye también la opinión de directivos bancarios sobre el papel de las Big Tech en el sector financiero y sobre las reglas que se les aplican. Y claramente relatan ventajas para estas tecnológicas, porque dicen básicamente que al no ser consideradas bancos no tienen que cumplir con determinadas obligaciones como las provisiones, como las aportaciones al Fondo de Garantía de Depósitos, el bloqueo de dividendos que aprobó el año pasado el Banco Central Europeo y los bancos centrales. Toda una serie de obligaciones que van asociadas a la banca tradicional. Los nuevos actores se centran en la parte más rentable del negocio, que es básicamente lo que tiene que ver con los sistemas de pago, que es donde están también los datos y por eso no tienen que cumplir esas obligaciones. Sí, un 58% de los directivos consultados cree que las empresas tecnológicas tienen ventajas regulatorias frente a los bancos tradicionales. Eso implica que un tercio de estos responsables bancarios consideran que las Big Tech son sus principales competidores, seguidos por los neobancos, que sí son entidades bancarias, pero que suelen nacer directamente en entornos digitales. Dentro de las Big Tech, la que más preocupa a los directivos bancarios es Amazon. El 41% de los encuestados la considera su mayor competidor, seguida por Google con un 37%. Estos son datos de este observatorio publicado por Funcas con datos a finales del año 2020. Santiago Carbó es catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Granada, director de Estudios Financieros de Funcas. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Jordi. Ante esta situación, ¿tienen que estar preocupados los bancos? ¿Son las grandes tecnológicas una amenaza para su negocio? Yo creo que sin lugar a dudas son una gran amenaza y es muy bueno que reaccionen ante ello, porque la potencialidad tanto en recursos financieros, que no olvidemos que tienen lo que llaman en el Reino Unido unos deep pockets, como en general su capacidad de inteligencia artificial, pues deberíamos tener muy en cuenta que ellos pueden tener una capacidad adicional a superar algunos de los elementos que más preocupan, ¿no? Es decir, que son la capacidad de agrupar o de contestar aquello que es la capacidad de captar nuevos clientes, ¿no? Yo creo que el sector financiero no debe olvidar nunca que el sector de la inteligencia artificial, como las grandes tecnológicas, pues tienen unas capacidades que quizás el propio sector no tiene. Tienen capacidad, no sé si tienen también el mismo interés. ¿Están realmente interesadas estas empresas en convertirse en actores relevantes del sector financiero?
Yo me temo que en todo lo que no sea una regulación muy excesiva sí que lo tengan. En todo lo que sea la regulación de depósitos que lleva a una regulación, podemos decir, de todo lo que es los diferentes temas de capitales o de prevención de capitales, de problemas de capitales, etcétera. Sí que yo creo que ellos sí que tienen de alguna manera alguna duda, ¿no? No creo que ellos tengan problemas en decir, bueno, vamos a aumentar la posibilidad de ganar cuota de mercado en pagos, la cuota de mercado en otros aspectos, pero en lo que sí que sea el tema de blanqueo de capitales, sí que creo que ellos pueden tener un problema, porque al final el blanqueo de capitales es una normativa que quizás para las grandes tecnológicas no es importante, pero para el resto sí. Y ellos sí que yo creo que es importante que lo tengan en cuenta, ¿no? Vamos a ver lo que pasa en ese sentido. Por lo tanto, están interesadas en una parte del negocio, no en todo, pero claro, las entidades tradicionales denuncian que no existen las mismas reglas para todos y que eso les da una gran ventaja a las Big Tech a la hora de competir en ese nuevo mercado, al no tener que cumplir estas regulaciones que tienen más que ver con la parte de capital. ¿Esto deja a los bancos en una situación de inferioridad, en una situación en la que tienen menos posibilidades de competir? Cierto, es cierto que si al final no se favorece una situación de equilibrio competitivo, pues lógicamente las entidades financieras que compiten en lo mismo, pues lógicamente van a protestar. Y ese parece ser el caso, porque al final lo que sí que todo el mundo tenemos claro es que para competir por los mismos productos, sean depósitos, sean créditos, sean sistemas de pagos, debemos tener la misma regulación, y parece que no es el mismo caso, ¿no? Y bueno, en eso es cierto, ¿no? Es decir, hay algunas dudas sobre que lo que sea la mayor posibilidad de hacer pagos o la mayor posibilidad de otro tipo de negocio, pues sí que tenga de alguna manera una dificultad adicional, ¿no? Vamos a ver lo que pasa, ¿no? Yo creo que en el fondo las entidades financieras quieren competir por lo mismo. Vamos a ver si es posible competir por lo mismo. Si no es posible, pues lógicamente protestarán, porque si al final tienen que tener más dificultades que las que tienen las entidades habituales, pues lógicamente protestarán, y vamos a ver lo que pasa, ¿no? Pero lo que sí que está claro es que hoy, a día de hoy, las entidades financieras que no son entidades bancarias tienen una mayor libertad para operar con depósitos, cosa que las entidades bancarias no tienen, ¿eh? Y eso pues le genera de alguna manera una protesta, una situación de más queja de las entidades financieras. Este año de pandemia que hemos atravesado, en el que la digitalización se ha hecho de forma acelerada y forzosa, no sé si ha sido un empujón suficiente para que los bancos den también el salto necesario hacia el uso de más nuevas tecnologías, de más digitalización, para poder competir en ese campo con las Big Tech. Bueno, es un paso que desde luego empuja eso, ¿no? Pero no es fácil, ¿eh? Es decir, no olvidemos que al final las entidades financieras tienen que competir en un contexto en el que hay inteligencia artificial, en el que hay lo que llaman la famosa machine learning, y eso no es tan fácil, ¿eh? Es decir, al final eso requiere mucho más, de alguna manera, volcarse mucho más en inteligencia artificial, en capacidad de manejar los grandes datos, y no es tan fácil, ¿no? Y yo creo que en ese sentido hay que esperar un poco a que en el futuro se pueda lograr eso, ¿no? Entonces, en el corto plazo, lógicamente eso se tiene en cuenta, pero no sé si en el medio o largo plazo eso se puede cumplir tan fácilmente, ¿no? No olvidemos que al final las grandes entidades lo que pretenden es competir con lo que había antes, y a veces no es tan fácil lograrlo, ¿no? Y bueno, vamos a ver lo que pasa. Hemos hablado de la situación de competencia en el mercado financiero, pero ese mercado está formado por unos actores que son los bancos tradicionales hasta ahora, que juegan también un papel clave como, entre otras cosas, transmisores de política monetaria, por ejemplo. ¿Que las tecnológicas entren en el sector puede afectar también a ese nivel, a nivel de estabilidad financiera, a nivel de transmisión de política monetaria?
Por supuesto, yo creo que las entidades financieras tienen mucha mayor capacidad de transmitir cualquier decisión que ocurra en materia de implementación de estrategia monetaria, y a lo mejor no es tan fácil que lo hagan por sí solas, ¿no? Vamos a ver lo que pasa, ¿no? En este caso, no olvidemos que cualquier estrategia que siga la política monetaria lo llevan las propias entidades que están dentro del sistema. Las que no, pues pueden ser un poco más libres, ¿no? Y parece que en este momento yo creo que las que más llevan a cabo cualquier estrategia de cambio de política monetaria son las que están dentro del sistema, que son las bancos y cualquiera de aquellas que llevan una estrategia de política monetaria. El problema es todas las que no sean del futuro, las que no ocurran en el futuro. En el futuro, lógicamente, está por ver qué pasará. No va a ser fácil, porque al final en el ámbito de la estrategia de política monetaria importa mucho lo que hagan las tradicionales. Y vamos a ver lo que pasa hasta en el futuro con las que no son tan tradicionales. Y a nivel usuario, aunque hay reticencias por parte de muchos consumidores a poner el dinero en manos de los Google, Amazon, Apple, sobre todo en la parte que tiene más que ver con cuentas, con depósitos, ¿puede ser atractivo para un consumidor dar ese cambio de un banco tradicional a una de estas compañías? Porque probablemente con menos regulación pueden ofrecer mejores precios, mejores condiciones. Bueno, tendrán que valorar lo que tienen de alguna manera como algo que les genere valor, ¿no? Evidentemente, aquellos que crean que en el medio largo plazo una situación aunque no tengan podemos decir la situación de mayor valor añadido, pero que crean que pueda darles algo de valor añadido, una situación de medio y corto plazo, pues puede que sí que les convenga. En el medio, a otros pueden decir, oye, pues no, porque lógicamente están por debajo del nivel de mercado, ¿no? Eso tendríamos que valorarlo. Vamos a ver, cada uno opinará lo que piense, aunque yo tengo algunas dudas de que en el medio y largo plazo una situación en la que el mercado tiene ciertas dudas sobre lo que va a pasar en el medio y largo plazo, pueda decidir, vamos a apostar por el mercado, ¿no? Vamos a ver lo que pasa en ese sentido. Hay un aspecto, una posibilidad que no hemos contemplado, pero que se está produciendo, sobre todo entre los bancos y las fintech, que es que se alíen, que haya alianzas para dar ese paso de los bancos tradicionales hacia un entorno más digital. ¿Puede ser un camino a recorrer en el futuro? Sin lugar a dudas. Yo creo que el papel de los bancos con las grandes tecnológicas o con las fintech que den aprovechamiento para los dos es un mecanismo, yo creo que muy oportuno, y ojalá en ese sentido eso ocurra, ¿no? No siempre es fácil, pero yo creo que sí que tiene cierto sentido, ¿no? Vamos a ver, las pequeñas empresas o las grandes empresas que ofrecen un valor para los bancos, que son grandes, los grandes financieros, en ese sentido podría ayudar, desde luego. Pues Santiago Carbó, gracias una vez más por estar en Hora 25 de los Negocios y buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Banca y Big Tech, condenados a competir o condenados a entenderse. Suscríbete a Hora 25 de los Negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 9:30 de la noche. Cadena SER. La radio.